Ya comienza el 2025. ¿Has pensado en qué países quebrarán ese año? Agárrate, porque te voy a mostrar algunos países que no esperabas que se quedarán sin dinero. También te sorprenderán las razones, algunos de ellos por su excesiva dependencia de Estados Unidos o deudas que te contaré. Comencemos. 10. Sri Lanka. Nada más pisar las costas de Sri Lanka, uno se sumerge en un lugar que parece sacado de un sueño, con sus playas de arena dorada. Sin embargo, este entorno paradisíaco esconde uno de los panoramas financieros más tensos de la actualidad. Durante años, la nación se volcó en una estrategia de préstamos para impulsar la infraestructura, confiada en una floreciente industria del turismo y del comercio marítimo. Pero la oleada de conflictos políticos, el encarecimiento de los productos básicos y los problemas de recaudación de impuestos han desatado una serie de crisis que se retroalimentan. En la última década, los gobernantes decidieron pedir préstamos externos para modernizar puertos, aeropuertos y otros proyectos ambiciosos. Se esperaba que la llegada masiva de turistas y la exportación de té, especias y textiles cubrieran fácilmente esas deudas. Nada más lejos de la realidad. La crisis sanitaria global paralizó la entrada de visitantes, lo que dejó a Sri Lanka con una montaña de pagos por cumplir y fuentes de ingreso drásticamente mermadas. Además, el encarecimiento de los combustibles y de los alimentos reventó la economía doméstica, disparando la inflación a niveles alarmantes y debilitando aún más la moneda local. Quienes recorren los mercados tradicionales y las zonas rurales perciben un clima de descontento e incertidumbre. El salario mínimo se ve opacado por los costes crecientes de productos esenciales, y amplios sectores de la población se hallan al filo de la pobreza. Para muchos, la escasez de divisas y la amenaza de un nuevo default resultan tan palpables como el calor tropical. Las comunidades más vulnerables, que dependen de la agricultura y de las actividades informales, luchan día tras día para mantener la comida sobre la mesa. Los economistas describen el caso de Sri Lanka como un rompecabezas complejo, donde la deuda pública, la debilidad estructural y la corrupción se conjuntan en una tormenta perfecta. Si el panorama no cambia pronto, este país insular podría encabezar la lista de naciones en quiebra, arrastrando consigo la esperanza de millones de sus habitantes. 9. Bangladesh. Este no te sorprenderá. El recorrido continúa hacia Bangladesh, un lugar de paisajes verdes e innumerables ríos que surcan el territorio como venas de vida. En cada mercado callejero, uno se topa con el bullicio incesante de vendedores ofreciendo telas coloridas y especias aromáticas, mientras la gente se abre camino entre un laberinto de puestos improvisados. Sin embargo, más allá de ese dinamismo, el país lleva años caminando sobre una cuerda floja. Bangladesh experimentó un crecimiento notable gracias a su pujante industria textil, segunda más grande del mundo tras China, que emplea a millones de personas. Pero esta fortaleza se ha convertido también en un talón de Aquiles, pues depende en exceso de los pedidos de grandes marcas globales que buscan costes de producción baratos. En los últimos tiempos, las protestas de trabajadores reclamando condiciones dignas y los destapes de problemas de seguridad han trastocado el ritmo habitual de las fábricas. Compradores internacionales comienzan a cuestionar sus acuerdos y varios han optado por trasladar pedidos a otros países. Paralelamente, la inestabilidad política y las tensiones religiosas han alimentado un clima de desconfianza que no favorece la llegada de inversores. La devaluación de la moneda local, el taka, ha erosionado aún más la capacidad de la gente para adquirir bienes básicos, empujando a muchas familias al límite. Según diversos análisis, si se mantienen las cancelaciones de contratos y persiste la violencia, la recesión podría profundizarse de tal forma que los ingresos del sector textil no alcancen para sostener el gasto del gobierno. Con una deuda en constante aumento y un tejido social amenazado, la bancarrota asoma como un riesgo tangible. La situación es tan delicada que cualquier cambio en el mercado internacional puede desestabilizar por completo el frágil equilibrio económico interno. Quienes recorren las calles atestiguan el contraste entre una industria capaz de generar fortunas y los barrios marginados que crecen a un ritmo incesante. Se cierne sobre Bangladesh la interrogante de si podrá diversificar su economía y asegurar la paz interna antes de que los acreedores llamen a la puerta y la desesperanza se apodere de su gente. 8. Corea del Norte. Ahora llegamos a Corea del Norte, un territorio envuelto en misterio, aislado por un liderazgo que promueve la imagen de un sistema autosuficiente y orgulloso.
Los gigantescos desfiles militares y los anuncios sobre el desarrollo nuclear han servido durante años para reforzar la narrativa de fortaleza ante el mundo. No obstante, ese relato encuentra su contrapeso en la realidad de la población, marcada por la escasez de alimentos, el escaso acceso a tecnología y una economía hermética asfixiada por sanciones internacionales. Tras cerrar aún más sus fronteras desde 2020, el país resintió un fuerte golpe en la entrada de recursos, dada la dependencia casi total de China para importar fertilizantes y maquinaria agrícola. Las autoridades han intentado proyectar una imagen de prosperidad, organizando ferias industriales y exhibiendo desarrollos urbanísticos en la capital. Sin embargo, la desnutrición en zonas rurales se ha disparado y la mala gestión de cultivos ha devastado las cosechas en un contexto climático cada vez más impredecible. Los datos concretos son escasos, pues el gobierno monopoliza la información y restringe al máximo cualquier acceso independiente. Aún así, los indicadores que sí salen a la luz reflejan un PIB per cápita muy bajo y niveles de deuda que la nación difícilmente podrá pagar si las sanciones continúan. Los expertos temen que, en la sombra, el endeudamiento con entidades clandestinas o el desvío de recursos estatales empeoren la situación hasta el punto de la quiebra. Si la diplomacia internacional no encuentra cauces para aliviar las tensiones, la población podría enfrentar condiciones más críticas. Entretanto, la élite gobernante parece decidida a sostener la ilusión de grandeza, aunque eso signifique llevar al límite a los ciudadanos comunes. Esta es la paradoja de Corea del Norte, un país que se tambalea entre la propaganda y la pobreza más feroz, con un destino cada vez más incierto. 7. Venezuela. El siguiente punto de la lista se ubica en Sudamérica, donde Venezuela solía ser referente de prosperidad gracias a su colosal riqueza petrolera. Durante años, la nación nadó en divisas provenientes de la venta de crudo, y esa abundancia pudo haberse traducido en una diversificación económica, pero la historia tomó un rumbo distinto. La corrupción rampante, la falta de mantenimiento de las instalaciones petroleras y la desastrosa administración de los ingresos terminaron por descarrilar el tren de la abundancia. La caída de los precios del petróleo a mediados de la pasada década fue solo la chispa que detonó un incendio de dimensiones colosales. Según múltiples informes, la hiperinflación venezolana alcanzó niveles tan absurdos que la gente empezó a pesar fajos de billetes en vez de contarlos. Los alimentos y las medicinas se hicieron cada vez más difíciles de conseguir, y el éxodo masivo de ciudadanos se convirtió en una de las crisis migratorias más grandes de la región. Incluso con el reciente repunte en los precios del petróleo, la producción nacional sigue en un punto bajo por la falta de inversión y la salida de expertos en la industria. Un salario mínimo que no puede costear una canasta básica, la dependencia de la importación de bienes y la escasez de dólares líquidos han dejado al gobierno con pocas salidas. La deuda externa, acumulada tras años de préstamos que no se emplearon en proyectos productivos, amenaza con hundir cualquier intento de recuperación. El gobierno ha tratado de imprimir más moneda, lo que ha terminado por ahondar la crisis inflacionaria. Mientras tanto, el sector privado ha mermado y la economía informal intenta llenar los huecos de manera precaria. La posibilidad de bancarrota asoma como una realidad cada vez más cercana, y el destino de millones de venezolanos pende de un hilo. La historia es un ejemplo contundente de cómo la mala administración de los recursos puede voltear por completo la estabilidad de una nación que un día brilló con luz propia. 6. Zimbabue. Saltamos a África, concretamente a Zimbabue, una tierra de espectaculares paisajes y de la legendaria fuerza del río Zambezi. Este país, que alguna vez fue considerado el granero de la región, cayó en una crisis notable a partir de inicios del siglo XXI, cuando la reforma agraria desencadenó un colapso en la producción agrícola. El gobierno pretendía inyectar dinero a la economía para suavizar la crisis, pero terminó encendiendo la hiperinflación. El billete del dólar zimbabuense se convirtió en símbolo de la debacle, con denominaciones astronómicas que no alcanzaban para comprar ni un puñado de verduras. La herencia de aquellos años sigue presente, pues la confianza en la moneda local es casi nula, los inversores extranjeros se muestran reticentes y buena parte de la población vive en condiciones frágiles. Los esfuerzos por estabilizar la economía no han conseguido revertir el daño estructural ni la alta dependencia de ayuda externa.
Cada aumento en la deuda pública, lejos de favorecer un crecimiento tangible, ha atado más al país a la obligación de refinanciar compromisos que parecen no tener fin. Con un desempleo que salta a la vista en las grandes ciudades y en las zonas rurales, muchas personas se han volcado al trabajo informal para sobrevivir. Además, los problemas de corrupción y la desconfianza internacional frenan cualquier atisbo de inversión que pudiera reactivar la agricultura, el turismo o la extracción de minerales. Aunque en años recientes se han introducido nuevas medidas económicas, el fantasma de la bancarrota sigue rondando, alimentado por la sensación de que las soluciones son más cosméticas que estructurales. La población tiene la mirada puesta en un futuro incierto, esperando que no se repita el ciclo de imprimir dinero sin control y devaluar aún más el valor de los ingresos ya escasos. Zimbabue se halla en un punto crítico, donde la falta de reformas de calado podría desembocar en otro episodio nefasto de crisis nacional. 5. Grecia. Nuestro recorrido da un salto a Europa para situarnos en Grecia, cuna de la democracia y hogar de una riqueza cultural sin igual. Desde hace años, su economía ha sido objeto de titulares internacionales por la profunda crisis de deuda que explotó tras la recesión global de 2008. En ese entonces salieron a la luz los desequilibrios fiscales, la manipulación estadística y la frágil base industrial que mantenía a flote a la nación. Los rescates de la Unión Europea vinieron acompañados de severas medidas de austeridad que golpearon duramente los ingresos de los ciudadanos. A pesar de la disminución de la presión mediática, la verdad es que la recuperación griega sigue siendo endeble. El salario mínimo actual apenas cubre los gastos básicos de una persona, sobre todo si se compara con el coste de vida y los impuestos añadidos para nutrir las arcas estatales. La magnitud de la deuda pública sobrepasa el nivel de confort y muchos temen que una recesión global pueda arrastrar de nuevo a Grecia al vórtice de la insolvencia. El gasto en pensiones también se mantiene elevado, lo que representa un peso formidable para las cuentas del país. Mientras tanto, el sector turístico permanece como un pilar clave, pero el riesgo de otra crisis financiera puede hacer tambalear la llegada de viajeros. La juventud griega, tras enfrentar tasas alarmantes de desempleo, ha optado por migrar en busca de oportunidades, debilitando la base poblacional que podría reactivar el crecimiento a mediano plazo. Aunque las calles de Atenas respiren historia y tradición, la modernidad exige inyecciones de capital e innovación que no han terminado de llegar. La sombra de un nuevo episodio de inestabilidad financiera planea sobre Grecia, al tiempo que observadores internacionales cuestionan la sostenibilidad real de su deuda. Muchos habitantes todavía sienten el peso de los recortes sociales y la incertidumbre del futuro. Si no se logra un equilibrio fiscal sólido y se fomenta la competitividad, la posibilidad de la quiebra volverá a llamar a la puerta, dejando al país en una situación sumamente delicada. 4. Myanmar. Regresamos al continente asiático y aterrizamos en Myanmar, un país de paisajes diversos, desde las terrazas de arroz hasta las pagodas doradas que brillan como joyas orientales. En las últimas décadas, Myanmar había comenzado a abrir sus puertas tras largos periodos de aislamiento, generando una ilusión de progreso y oportunidades de inversión extranjera. No obstante, la realidad dio un brusco giro. El golpe de Estado y el posterior conflicto civil crearon un entorno de inestabilidad que ha ahuyentado a empresas y capitales. Varios proyectos de infraestructura quedaron en el aire, mientras las sanciones internacionales y la desconfianza crecieron. La carencia de un sistema eléctrico confiable, reportada en numerosos estudios, refleja uno de los tantos obstáculos para el desarrollo económico. Con cortes frecuentes y dificultades logísticas para mantener la producción en fábricas y talleres, las exportaciones se redujeron de forma significativa, privando al país de uno de sus canales de obtención de divisas. A esto se suman la crisis humanitaria en algunas regiones, la escasez de servicios de salud y la inseguridad alimentaria. Los agricultores, que constituyen un gran porcentaje de la población, se han visto atrapados entre la violencia y la falta de insumos para cultivar con eficacia. El PIB per cápita se ha estancado y la deuda pública se eleva en medio de la caída de las inversiones. Myanmar, que lucía como un destino prometedor, se ha transformado en un territorio inestable con tendencias a la contracción económica. Observadores internacionales advierten que, si el gobierno no estabiliza la situación y no se recupera la confianza de los mercados, el riesgo de bancarrota no puede descartarse.
Las potencialidades en sectores como el turismo, la minería y la agricultura parecen lejos de concretarse mientras persistan el caos político y la incertidumbre. Así, se perfila un futuro incierto en el que el país entero podría terminar hundido en una crisis financiera de magnitudes difíciles de predecir. 3. Bélgica. El viaje regresa a Europa, donde Bélgica se presenta como un escenario aparentemente estable, con ciudades de encanto medieval, una gastronomía famosa por sus chocolates y sus cervezas, y un crisol cultural que mezcla influencias francófonas, flamencas y germanas. Es difícil imaginar que tras esa fachada idílica se escondan desafíos financieros capaces de hacer tambalear al Estado. Sin embargo, los datos muestran una realidad compleja. La deuda pública belga supera con amplitud los valores que otros países de la eurozona se esforzaron en reducir tras la crisis de 2008. Este endeudamiento genera serias dudas sobre la capacidad del país para sostener sus gastos a largo plazo. Parte del problema radica en el costoso estado de bienestar, con un amplio sistema de pensiones y un gasto social muy elevado. Cuando la economía marcha bien, ese modelo se considera un ejemplo de solidaridad. Pero en tiempos de menor crecimiento y encarecimiento de los intereses, la balanza presupuestaria se desequilibra. A esto se suman tensiones internas entre las regiones del país, que a menudo difieren en materia fiscal y de gasto. Los analistas recalcan que Bélgica enfrenta un serio dilema: o reduce drásticamente sus desembolsos o corre el riesgo de seguir ampliando su deuda hasta un nivel peligroso. La inflación, que hace poco ha vuelto a tomar fuerza, agrava el panorama. Para muchos ciudadanos, el mercado laboral se ha vuelto menos predecible, con despidos en áreas como la producción industrial y la logística, y un aumento notable en los reclamos de subsidios. Quienes recorren las estaciones de tren y las calles peatonales pueden intuir una atmósfera de cautela. La gente consume menos, hay menos turistas y los negocios familiares no se libran de los coletazos de la incertidumbre. Bélgica se aferra a su reputación de prosperidad, pero la realidad fiscal amenaza con romper ese frágil equilibrio. Si no se toman medidas correctivas, el país bien podría acercarse a la línea roja de la insolvencia. 2. Argentina. El viaje aterriza en América del Sur, donde Argentina se presenta como la tierra del tango, el asado y la pasión futbolística. Un país de contrastes. Mientras sus paisajes recorren desde glaciares hasta llanuras infinitas, su economía ha oscilado entre épocas de bonanza y crisis brutales. El default es un viejo fantasma que ronda la historia argentina. Desde inicios del siglo XXI, la nación ha caído en impago más de una vez, y las cosas no parecen mejorar demasiado. La inflación campea a sus anchas, a menudo superando los 2 dígitos de forma crónica, lo que mina el poder adquisitivo de la población y hace de la planificación financiera una odisea. Pese a su tradición agrícola y ganadera, la deuda externa no ha dejado de crecer, atrapando al gobierno en un círculo vicioso de renegociaciones y préstamos que nunca llegan a cerrarse del todo. Cuando los precios de los productos básicos como la soja se mantienen altos, hay un respiro temporal, pero la falta de inversión y la mala gestión de los recursos evitan que se construya una base sólida para el futuro. En las ciudades, el salario mínimo se ve superado por los alquileres y los alimentos, y en el interior las dificultades para acceder a infraestructura básica frenan el desarrollo local. Observadores internacionales advierten que, si Argentina no logra estabilizar su economía y frenar la inflación, pronto podría enfrentar otro episodio de quiebra. La crisis política y la polarización agravan el panorama. Aunque el país alberga mentes brillantes y un potencial cultural e industrial enorme, la inseguridad financiera desalienta a quienes podrían invertir. Incluso los mismos argentinos buscan dolarizar sus ahorros a la mínima señal de volatilidad, debilitando todavía más la moneda nacional. El escenario se asemeja a una rueda que gira sin cesar, con ajustes y parches que no consiguen atajar el problema de fondo. En la actualidad, el temor a un nuevo default está más vivo que nunca, convirtiendo a Argentina en uno de los candidatos con mayor riesgo de caer en bancarrota. 1. El Salvador. Finalmente arribamos a El Salvador, un pequeño país centroamericano que en los últimos años ha captado la atención mundial. A lo mejor por el buen trabajo de Nayib Bukele, piensas que este país está prosperando. Sin embargo, en esta ocasión, la mirada internacional está puesta en la experimentación económica, pues el gobierno optó por adoptar el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, una decisión que sacudió la confianza de los mercados.
El Salvador ya utilizaba el dólar estadounidense, lo que limitaba su margen de maniobra monetaria. Y ahora, con la incursión en el ámbito de las criptomonedas, se han disparado los interrogantes. Aunque la intención oficial fue atraer inversores tecnológicos y diversificar la economía, las fluctuaciones extremas del Bitcoin generaron incertidumbre tanto en la población como en los acreedores. Las reservas de divisas no han logrado repuntar, y la deuda pública continúa creciendo, encendiendo las alarmas de quienes temen un default. La dependencia de las remesas que envían los salvadoreños residentes en Estados Unidos sigue siendo un pilar fundamental, pero no suficiente para cubrir las necesidades de desarrollo y de pago de intereses. Al recorrer sus ciudades y zonas rurales, uno se topa con bolsillos cada vez más ajustados, mientras el salario mínimo se ve devorado por los precios de la canasta básica. Algunos comerciantes han adoptado la criptomoneda, mientras otros prefieren seguir con el dólar, causando un ambiente dual de desconfianza y esperanza. Sin mecanismos eficaces de política monetaria, El Salvador se ve obligado a equilibrar su presupuesto mediante impuestos y recortes, lo que no resulta sencillo en un entorno con altos niveles de pobreza y desigualdad. Hay quienes aplauden la audacia del gobierno y otros que vaticinan una catástrofe inminente. Si las previsiones más pesimistas se cumplen y no se encuentra un balance, El Salvador podría encabezar los titulares como el ejemplo más reciente de un país que choca de frente con la insolvencia financiera, marcando un hito en la región. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo historias sorprendentes sobre economía y política internacional, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente episodio.